Ahora entonces seguimos con la parte del cálculo de el peso y la tensión en ambos slingas, ¿cierto? En el X y en Y. Bueno, habíamos dicho que teníamos el dato, lo voy a volver a dibujar. Ahí, no, pegando mal. Ahí sí. Ahí. Un poquito para acá. Ahí. Ahí. ¿Ya? Tenemos aquí la carga. Ahí está la carga. Bueno, dice que es de 8000 kilos. Esta es la carga que está soportando la slinga aquí tomada ahí. Tomada ahí. Aquí está el gancho. Y aquí está el centro de gravedad. ¿Sí? O sea, ahí está el centro. ¿Ya? Entonces tenemos ahora, ya sabemos que esto es 30 grados. Que estos son 60, los valores de los ángulos. Sabemos que de aquí a acá hay 6 metros. Aquí hay 2 metros, que en total hay 8 metros en total. Entonces, total. Ya sabemos que esta slinga tiene una medida de 4 metros. Esta de acá habíamos dicho que era de 3.46. La prof. Ahí. Y eso es todo, ¿cierto? Son todos los datos que tenemos. Claro, esos son todos los datos que tenemos. Sí, ahí están todos los datos. Ya, entonces seguimos con la información peso. Bueno, ¿qué es lo que hemos dicho de peso? En los cálculos anteriores, en el primer ejemplo, la carga que soporta la slinga, entonces era, vamos a escribir acá, la carga soportada por la slinga acá. No copio. Bueno, lo vamos a recordar acá entonces. La carga soportada por la slinga es peso por la distancia 2, o sea, por la slinga al contrario. Entonces aquí sería la carga en X, sería el peso por la distancia, este es X, este sí, entonces por la distancia, ¿cuál es la distancia 1 en el dibujo? Bueno, la distancia opuesta, la distancia de Y, ¿sí? Esa de acá, ¿correcto? Acá. Y eso dividido por las dos distancias, la distancia hasta X más la distancia hasta Y, ¿cierto? Ahí está, peso por la distancia de la slinga opuesta dividido por las dos distancias, o sea, la longitud total de la carga, del objeto a cargar. Entonces, la carga en X, aquí está el calcular el peso de la slinga en X, entonces, ¿cuál es? Sería el peso, que son 8000 kilos, vamos a colocar solamente los números, por la distancia de la carga de la slinga en el lado opuesto, que sería este de acá. Estamos mirando este lado, ¿cierto? Estamos mirando este lado, entonces se calcula la distancia opuesta del lado de acá, que sería 2 por, y la suma de las dos distancias, que es 6 más 2, o sea, la distancia total, que es 8 metros, lo mismo. Entonces me quedaría 8000, 16000, 1, 2, 3,
partido por 8. 2 por 8, 16, son 2 y 2000. Y como es carga, bueno, los apellidos de la unidad sería kilogramos, porque esto está todo dicho en kilo, ¿eh? Esta carga es kilo. ¿Ya? ¿Correcto? Ese es el peso de la linga X. Esta de acá. O la carga de la linga. Esto es lo que está cargando en este lado. Dado porque también bueno, ahí vamos a explicar que es distinto porque los ángulos aquí son distintos, aquí es 30 y 60. Y la carga en I, en este eje de acá, sería entonces peso de nuevo, que es la misma carga, porque la slinga está soportando el mismo peso en ambos lados, pero sería la distancia en X, el opuesto. Es decir, el de acá, este de acá, ¿correcto? No siempre el opuesto, porque estamos calculando ahora el I, estamos calculando este de acá, ¿cierto? Todo dividido por las dos distancias, la de X y la de Y, o de 1 o de 2. El peso siguen siendo 8000 kilos. 8000, ¿está bien? Por la distancia que son 6 metros, la distancia opuesta, y dividido por 8. ¿Sí? Y eso da 6 por 8, 48. 1, 2, 3, dividido en 8. Y eso es 6. 6000. 48 medido por 8 son 6000 y el apellido de la unidad es kilogramos. Ya, entonces estamos listos. La slinga en X, la carga que soporta son 2000 kilos y la slinga en Y soporta 6000 kilos. ¿Por qué son los soportes de carga son distintos? Porque obviamente esta es más larga, esta es más corta, el ángulo es más grande, por eso es más corta, el ángulo es más pequeño, por eso es más larga. Porque si el eje lo corro, entonces sería al revés. ¿Sí? Se distribuye la carga en el fondo, eso es como equilibrarla, para que esta carga que está acá no pierda su eje y no se incline. ¿Correcto? Ya. Eso es respecto a carga. Y aprovechamos entonces a calcular la tensión, que sería la tensión en X y la tensión Y, que sería cuánta tensión se está produciendo en esta slinga y en esta slinga versus el peso o la masa de este cuerpo. La tensión en el fondo es la fuerza con que está soportando la slinga a este peso de 8000 kilos. ¿Ya? Y esa tensión se traduce entonces, como es una fuerza, se supone que ese dato serviría para saber cuál es la slinga. Vienen por especificaciones técnicas, una slinga con tal espesor, que es de acero, no sé, cable, dado el ángulo, soporta máximo tanta tensión. Entonces, para tener claro si esa tensión está dentro del rango que soporta la slinga para que no se rompa y se caiga la carga, por ejemplo. ¿Y cómo se calcula entonces la tensión? Si usted toma la tensión en X acá, ¿y qué hace? Toma la carga o el peso de la slinga, que ya lo habíamos calculado, que es 2000, y lo divide por el seno del ángulo. Bueno, seno del ángulo, que en este caso en el lado X es 30 grados. Seno del ángulo es una razón trigonométrica que no lo habíamos visto tangentes, coseno, ahora toca ver el concepto de seno. Bueno, seno del ángulo es cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Eso es un seno. Por aquí ya lo conozco, el seno, como conozco el ángulo que es 30 grados, ya entonces solamente lo calculo. Entonces lo que está haciendo es dividir la carga de esta slinga
¿sí? Que es 2000 por el ángulo que está ejerciendo ese slinga, 30 grados, en seno. ¿Ves? Entonces ahí esa división va a calcular como la tensión o la tasa, la fuerza con que la fuerza que está haciendo en ese lugar. Si entonces hacemos 2000 partido por seno de 30, ¿cómo lo hacemos en la calculadora? Tomo 2000 y divido y escribo aquí seno, no seno a la menos 1, seno directo, ahí está. Y coloco el ángulo que ya lo conocemos. Por eso necesito calcular el ángulo porque se ocupa para la tensión. 4000 dice ahí, ¿ves? El cálculo. Eso da 4000. ¿Veamos? Sí, 4000. Y como es una fuerza, la tensión, aquí la fuerza está produciendo con kilos, ¿cierto? Entonces, la tensión de esta slinga en este lado, acá, la tensión que está ejerciendo con una masa de 8000 kilos en un ángulo de 30, está ejerciendo una tensión o una fuerza de 4000 kilos en este lado. Y de manera equivalente, si medimos la tensión o la fuerza que ejerce la slinga en el lado derecho, en el I, sería la carga, que es 6000, dividido por el seno del ángulo de esa slinga, que es 60. Y hago el cálculo. Aquí. La carga que era 4000 dividido por el seno de 60 el ángulo. 4618.8. 4618.8. Aquí puso 4000. 6000. Ah, 6000. ¿Y yo qué puse? 4000 seguramente. Claro, puse 4000. Ya se me había olvidado. Es 6000. 6000 dividido por seno de 60. Ahí está de nuevo. Por no mirar. 6928,2. 6928. 6928 kilos. 6.928 kilos. ¿Ven? Entonces, la fuerza o la tensión que hay en este lado es de 6.928 kilos, casi 7.000 kilos. Y el lado izquierdo es de 4.000 kilos. Obviamente que son distintas las tensiones, las fuerzas que están ejerciendo cada slinga, porque la cuerda es más larga, entonces hay un ángulo más pequeño, y la cuerda es más corta, y un ángulo más grande. Entonces, a medida que el ángulo es más grande, se supone que la cuerda o la slinga que está ahí es más pequeña, es más corta de distancia, por lo tanto ejerce una tensión más grande. Si la slinga es larga, en el centro de gravedad es más larga, entonces el ángulo que se produce es más pequeño. Entonces significa que la tensión o la fuerza con que ejerce sobre la carga esa slinga en ese lado es más pequeña, ¿sí? Porque hay una cuerda más larga, entonces está repartiéndose la tensión en una cuerda más larga, en un cable más largo. Cuando la cuerda es más corta, la tensión se reparte en algo más pequeño, por lo tanto ejerce más presión. No es presión la palabra, ejerce más fuerza o más tensión. ¿Ya? Esos son los cálculos.